qué es lo que sucede en Estados Unidos que no pueda suceder en México, porque aquí está institucionalizada la violencia en contra del Poder Judicial Federal. Entonces la Suprema no es que deba de trabajar única y exclusivamente a lo que diga el señor presidente. No, la Suprema debe de trabajar manteniendo la legalidad en México, en respeto de derechos humanos, en respeto de garantías individuales, en el cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución y de los tratados internacionales. De no tenerlo, viviríamos en una dictadura totalitarista. No tienen por qué aparecer en la mañanera con fotografías. No tienen, si no son delincuentes, son jueces. ¿Qué tal? Los saludo con mucho afecto. Hace unos días finalmente hubo una reacción por parte de abogados, de colegios de abogados, de grupos organizados de quienes detentan esta profesión, y fue una reacción en defensa del Poder Judicial, en defensa de jueces. Y esto luego, pues no solamente agresiones verbales, sino señalamientos y hasta exhibición por parte del presidente de la República, López Obrador, y el gobernador de Veracruz, García Jiménez, en contra de jueces, en contra del personal pues que labora en el Poder Judicial. Sobre esta carta abierta que firmaron 12 organizaciones de abogados del estado de Veracruz, vamos a platicar ahora con el licenciado Fidel Ordóñez Solana, de quien reconozco mucho su actividad, su sapiencia y su involucramiento en estos temas sociales de importancia. Muchas gracias, Fidel. ¿Comenzamos? Fidel Ordóñez, bienvenido. Luis, me encanta estar aquí. Sí, ya andas en diferentes pistas del mismo circo mediático. Pues lo que pasa es de que de una u otra forma pues me invitan y me dicen, oye Fidel, ayúdanos, apóyanos. Y bueno, lo mismo hemos hablado del libramiento de Jalapa, sí, como hemos platicado del hecho presupuestario de la Suprema Corte, y actualmente pues hemos hablado mucho con lo que fue la carta abierta que se presentó el pasado jueves y que está teniendo actualidad en el día de hoy. Ya hoy es martes y seguimos hablando del mismo tema. Pero eso que digo de que se unen ahora los abogados por causa del gobernador pareciera cierto, ¿no? Parece ser cierto, pero bueno, hay un sentido de unidad en razón de dos cosas. En primer lugar, surge la noción de lo que estaba sucediendo porque hubo un símil en la Ciudad de México que trataron ellos de unirse para hacer una carta y desafortunadamente no la lograron hacer. Sin embargo, hay una nota en Estados Unidos de una mujer que es detenida por el FBI en razón de que amenazó de muerte al juez que está llevándole el proceso a Donald Trump, y a partir de ahí fue que empezamos a hablar qué es lo que sucede en Estados Unidos que no pueda suceder en México, porque aquí está institucionalizada la violencia en contra del Poder Judicial Federal. Y obviamente ese mismo día pues sale el presidente en la mañanera poniéndole rostro a los jueces, cosa que es completamente indebido. Pone las fotografías, pone sus cargos, pone el juzgado y los tribunales a los cuales están ellos llevando a cabo su labor judicial. Y de inmediato recordamos el asunto de Cuitláhuac y los ataúdes enfrente de la Suprema Corte, y pues nos dio oportunidad de reunirnos muy rápido. Platicamos entre todos, no nos llevó ni siquiera 4 horas estar de acuerdo con la redacción de la carta, que las ¿Quiénes son todos? Todos son las asociaciones de abogados de Coatzacoalcos, de Orizaba, de Veracruz, de Jalapa, de Martínez de la Torre. Son estas asociaciones, federaciones, barras de abogados que muy rápidamente se dieron a la tarea de hacerlo. Octavio Ruiz Martínez, que es el director de la revista Jurista, él fue el encargado de hacer las llamadas a cada uno de los que él consideró que podrían formar parte de esta carta abierta, y después se fueron comunicando uno a uno conmigo
para ponernos de acuerdo con la redacción de la carta, que se le quitara, se le pusiera, pero muy rápido nos pusimos de acuerdo, muy rápido sacamos el trabajo de inmediato, y es un sentido de uniformidad el que se dio. No podemos permitir que sigan los ataques no solamente al Poder Judicial Federal, sino al Poder Judicial del Estado de Veracruz, porque muchos de los jueces están trabajando bajo amenaza. Y muchos de los jueces, pues en el caso de Angélica, que la metieron a la cárcel, pues también hay un juez de Veracruz, que no puedo decir su nombre, pero fue el que dictó la libertad de los papás de este homicida del puerto de Veracruz. Y después de dictar el auto de libertad, que es un auto de no vinculación a proceso, pues terminó en el hospital con un infarto por todo lo que le dijeron en el tribunal de lo que le podía pasar. Y es un hombre joven, tiene 42 años de edad, y le sobrevino un infarto. Ese es el tipo de cosas que nos ha estado pasando en Veracruz. Ya vimos la carta, la dimos a conocer aquí en Escopio también, desde que se empezó a circular en los medios de información. La estamos viendo, algunas partes de ella en pantalla ahorita, pero explícanos o platícanos, ¿qué dice esa carta? Sustancialmente es una defensa. Es una defensa y un reconocimiento al Poder Judicial Federal, al respeto que se le debe de tener al Poder Judicial Federal, a ese sentido de que cesen en los ataques, porque al final de cuentas lo que hace el presidente en la mañanera, cuando se postra ahí y empieza a decir que son corruptos, que son bandidos, que son conservadores, que se ha permitido la corrupción, siempre lo dice pero sin tener pruebas. Lo único que dice es que su voz, por ser presidente, pues es la que vale. Igual el gobernador de Veracruz, que está peor porque además se para y sostiene y dice y le gusta adjetivar al gobernador de Veracruz, y entonces le pone un apelativo y después lo adjetiva, le pone otro, después lo adjetiva, le pone otro, y entonces pues ha llegado a grados exagerados, como decirle a una juez de distrito que debe de recordar sus clases de derecho constitucional y de amparo, y entonces de repente dices, espérame tantito, pues si el gobernador es ingeniero, ¿cómo le puede decir a una persona que lleva 15 o 20 años en el Poder Judicial, que es juez de distrito, que tiene que presentar sus exámenes? No hay escalafón ciego en el Poder Judicial Federal, es por vía de exámenes, aptitudes, desempeño, pues es toda una historia para llegar a ser juez, para llegar a ser magistrado del tribunal, de algún tribunal colegiado, y por supuesto para llegar a ser ministro. No llegan así como Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel llegó sin tener ningún antecedente en el Poder Judicial, pero la llegada de Yasmín Esquivel le quitó la posibilidad a 4 o 5 magistrados de colegiado que tenían 35 años de estar trabajando, y para darle la oportunidad que ella llegara a ocupar ese cargo. Lo mismo pasa con la otra ministro de la Corte, que también le quitó el espacio a 4 o 5 magistrados de colegiado que pudieron haber llegado a ser ministros de la Corte. Entonces ese sentido ha sido irrespetuoso por parte del presidente, porque bueno, jamás se había cuestionado el nombramiento de un ministro de la Corte, como se ha lastimado a la credibilidad del Poder Judicial Federal, pues nombrando a la ministra Esquivel. Y bueno, la actuación de la ministra queda muy clara a partir de su nombramiento, ¿no? Pues, finalmente, o sea, cumple el trabajo para el cual fue puesta ahí. Lo más chistoso es que en la segunda ronda de votación para ser presidente de la Suprema, que la aplastó realmente en la votación Norma Piña, en la segunda solamente obtuvo un voto, y creemos fervientemente que ella misma votó por sí misma. Nunca debió de haber llegado a la segunda ronda porque pues evidentemente nada más fue un voto para ella. Pero estamos hablando también de lo que sucede alrededor de una vida en la nación, en México, en la República Mexicana, en cuanto a los 3 poderes independientes, ¿no? Hay un involucramiento total y un desconocimiento y una agresión a un poder. La división de poderes es esencialmente necesaria,
y la hemos vivido y la estamos viendo el día de hoy. Cada vez que un grupo ecologista pide un amparo y detienen una parte del Tren Maya, cuando un grupo de ejidatarios piden amparo y detienen una parte del aeropuerto Felipe Ángeles, cuando en algún momento determinado alguien se opone al desarrollo de lo que significa la refinería Olmeca, o cuando no se nombran a los comisionados del IBAI y se interpone un juicio, un recurso, todo eso es el sustento de la división de poderes en donde descansa un régimen democrático. Nuestra composición pluricultural política implica necesariamente el tolerar en el desempeño político de acuerdo a las facultades y competencias de que cada quien debe de tener. Entonces la Suprema no es que deba de trabajar única y exclusivamente a lo que diga el señor presidente. No, la Suprema debe de trabajar manteniendo la legalidad en México en respeto de derechos humanos, en respeto de garantías individuales, en el cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución y de los tratados internacionales. Ese equilibrio político que tiene 250 años más o menos de existir es esencialmente necesario en cualquier régimen democrático. De no tenerlo, viviríamos en una dictadura totalitarista. Entonces, es esencialmente necesario tenerlo. ¿Qué reacciones ha habido y qué reacciones esperan o esperaban pues de esta manifestación pública a través de una carta? Es que no solamente es la primera que se da, lo que sucede es de que lo primero que logramos es que todos los demás abogados y asociaciones del estado de Veracruz voltearan a vernos, a este grupo de 13 más 2, porque son las 13 asociaciones más el director de la revista Jurista y un litigante como soy yo. Nada más somos los únicos que firmamos la carta. Lo interesante es de que se han ido agregando diferentes federaciones y diferentes asociaciones y barras de abogados, inclusive otro colegio de abogados, y de una u otra forma este movimiento en el estado de Veracruz generó una amalgama interesante y hay mucha gente que está interesada en participar no solamente en esta carta abierta, sino en la que sigue. Ahora el directorio se incrementó y entonces si nos faltaba alguien de Pánuco, ya alguien que levantó la mano en Pánuco, si nos faltaba alguien en la zona de Acayucan, ya hubo quien levantó la mano en Acayucan. Y entonces de una u otra forma en el Estado se ha fortalecido esta idea de que con pocas palabras podemos defender al Poder Judicial Federal, pero siendo medulares, no buscando un ámbito político. Esta no es una idea de hacer política para un partido político en particular, en lo absoluto. Es la política pública que debe de existir del respeto a la división de poderes y evidentemente en todas las formas que exista ese respeto al Poder Judicial Federal. Licenciado Fidel, pareciera un pleito entre abogados y gobierno, pareciera una discusión entre el respeto a la división de poderes, pero podemos aterrizarlo en el daño que se provoca a nivel sociedad, a nivel pueblo. Sí, claro. ¿O no llega a verlo? No, claro. Hay un montón de resoluciones de los jueces de distrito y de los magistrados que están sujetas a condiciones políticas. No quieren ser exhibidos en la mañanera ni del presidente ni del gobernador. No tienen ningún deseo. El Consejo de la Judicatura inicia un procedimiento. Nada más basta que el presidente de la República diga algo de alguien o el gobernador diga algo de alguien que trabaja en el Poder Judicial para que de oficio el Consejo de la Judicatura abra un instructivo de responsabilidad. Y eso tiene que hacer que cada juez o magistrado del colegiado tenga que acudir a Ciudad de México, tengan que presentar pruebas, tengan que iniciar en ese procedimiento, pues no le pueden violar su garantía de audiencia, tiene que acudir cuantas veces sea necesario y obviamente pues tiene que tramitarse un procedimiento con ellos. Y de una u otra forma ese procedimiento le quita tiempo para poder resolver las condiciones que tienen en los juzgados por vía de juicios de amparo o los procedimientos penales que se lleven. Entonces, de una u otra manera, esto reduce esa amplitud que debe de existir en el trabajo
se reduce. Y por el otro lado, sí, y tenemos pruebas de ello, hay jueces de distrito que han negado suspensiones porque de una u otra forma tienen mucho temor. En las suspensiones, por ejemplo, que deben de otorgarse por los árboles que se cortaron en la avenida Lázaro Cárdenas, es una suspensión casi de oficio, es una suspensión que debe de otorgarse. Aquí en Jalapa, pues no puede haber un proyecto en el cual no se contemple que se van a cortar los árboles y cómo se va a remediar, cómo se va a hacer la remediación, que así se le llama. Entonces, ¿la gente puede pedir amparo? Claro que puede pedir amparo y claro que les van a otorgar la suspensión provisional. Aquí el inconveniente está en que a tanto habló el gobernador de este esquema que en las siguientes que pidieron amparo les fueron negando la suspensión. Por el temor. Porque le da temor, porque no quieren aparecer y tienen justa razón. No tienen por qué aparecer en la mañanera con fotografías. No tienen, si no son delincuentes, son jueces. Pero pareciera también que el problema nace o se recrudece a partir de que dice el presidente de la República, dice el gobernador que estos jueces están liberando delincuentes. Lo que pasa es de que es muy difícil el combatir y esa parte es importante destacarla. Ellos están en una palestra, tienen los medios, el gobernador y el presidente. Okay. Están en una palestra en su salón de la tesorería y en el salón de banderas aquí en Jalapa y lanzan acusaciones a diestra y siniestra sin tener sustento. Y ellos le ponen apelativos directos de ser delincuentes. Ellos nos dijeron que hay un delincuente allá por el sur, que fue el que ocasionó el asunto de la jueza Angélica, que ganó un amparo, pero no saben cómo poder cumplir ese amparo en razón de que es casi seguro que el gobernador de Veracruz, en cuanto se entere de que tiene que salir esta persona de la cárcel, va a pegar el grito en el cielo otra vez y va a seguir haciendo este tipo de cosas que no le son propias. Aquí lo interesante es que esa es labor de las fiscalías, tanto de la General de la República por lo que hace el presidente, como de la Fiscalía de Veracruz. Pero como no tiene nada que informar el gobernador de alguna obra, no tiene nada que informar con relación a aulas escolares, como no tiene nada que informar con relación a problemas solucionados del sector salud, del sector educativo, como no tiene nada, absolutamente nada que informar el gobernador, se ha convertido en un vocero de la fiscalía y entonces informa solamente pues de muertos, heridos, de delincuentes, de amparos concedidos, pero pues esa no es la función del Ejecutivo del Estado, eso le corresponde a la fiscalía. Pero ante la ausencia de tener algo de qué hablar de política interna o de desarrollo del Estado de Veracruz, cuando no traen inversiones, cuando tenemos una economía precaria en el Estado, cuando no hay un fondo que diga que hay un desarrollo en la venta de naranjas o de limones, que ahorita se viene un problema serio del limón persa en México y que afecta con la economía nacional, pues como no tiene nada que informar, pues informan sobre delincuentes. Eso es lo único que les gusta hacer, no otra cosa. Muchas gracias, Fidel Ordóñez. Estoy feliz de estar aquí. Me siento muy bien y te patearía en público, pero no puedo patearte en público para que te vaya muy bien. Deseo mucha suerte, un feliz Gracias, día. Luis. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues a usted también le agradezco mucho su compañía en esta entrevista, en esta visita a Escopeo Digital, en donde tendremos los temas de importancia, los temas que consideramos usted debe conocer y adentrarse un poquito más a este conocimiento a través de sus actores principales. Continúe con nosotros aquí en Escopeo Digital.